¿Qué harías si el hombre al que traicionaste hace 20 años apareciera de repente frente a ti liderando un ejército de 400 guerreros? ¿Es realmente posible que una vida marcada por el engaño y el miedo encuentre un final que no sea el juicio, sino algo que desafía toda lógica humana? Jacob se encontraba en la frontera de su mayor temor, escudriñando el horizonte mientras el polvo levantado por cientos de caballos nublaba su visión y hacía latir su corazón con violencia. En ese momento, no veía un reencuentro familiar, veía el final de su linaje, convencido de que aquel día la tierra se teñiría de rojo por una deuda que el tiempo no pudo borrar y que él, finalmente, tendría que pagar con su vida. Lo que estaba por suceder no era una simple reunión, sino el choque de dos mundos, el de un hombre que huyó durante décadas cargando el peso de su culpa, y el de un guerrero que una vez juró venganza de muerte. Jacob avanzaba cojeando, cada paso hacia su hermano era un paso hacia lo que él creía que sería su ejecución inevitable, sintiendo que el peso de su traición pasada lo arrastraba finalmente al abismo. Sin embargo, la historia nos enseña que el destino no siempre sigue el guión del odio, ni siquiera cuando la sangre parece ser el único final posible. De la traición más profunda y el rencor más antiguo, estaba a punto de nacer un momento que la humanidad jamás ha podido olvidar, un giro tan radical que nos recuerda que hay fuerzas en este universo mucho más poderosas y afiladas que el acero de una espada. Prepárate para descubrir por qué el milagro real aquel día no fue una victoria militar, ni una huida heroica en el último segundo, sino algo que Jacob nunca creyó posible tras años de angustia. Porque en este encuentro que pudo terminar en una masacre, lo que descendió sobre el desierto no fue la muerte, sino un estallido de gracia que cambió el curso de la historia para siempre. El horizonte se tiñó de un ocre amenazante cuando Jacob levantó la vista. No era solo el sol del desierto lo que quemaba su piel, sino el terror que nacía en sus entrañas al ver la columna de polvo levantarse a lo lejos. Eran ellos. Esaú se acercaba, y no venía solo. 400 hombres armados cabalgaban a su lado, una fuerza de guerra destinada a borrar cualquier rastro de la traición que, 20 años atrás, había fracturado una familia. El aire se volvió pesado, cargado con el olor del sudor de los animales y la inminencia de una tragedia que parecía escrita en las estrellas desde el principio de los tiempos. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Jacob comenzó a organizar lo que él creía que serían los últimos momentos de su estirpe. En un acto de desesperación y estrategia, dividió a su familia, colocando a las siervas Bila y Zilpa con sus hijos al frente, seguidas por Lea y sus pequeños. En la retaguardia, en el lugar que consideraba más protegido, dejó a Raquel y a su amado José. Cada paso que daba Jacob para organizar a los suyos era un recordatorio de lo mucho que tenía que perder y de cómo su pasado, marcado por el engaño, finalmente lo había acorralado en un valle de sombra y muerte. Pero entonces, ocurrió algo que desafió toda lógica de supervivencia. El hombre que una vez fue conocido como el suplantador, aquel que siempre había buscado su propio beneficio desde las sombras, decidió dar un paso al frente. Jacob no se quedó atrás protegiéndose, avanzó solo hacia el frente de la caravana, colocándose entre su familia y el ejército que avanzaba. Era la imagen de un hombre que había dejado de huir de Dios y de los hombres, dispuesto a recibir el primer golpe de la espada si eso significaba una oportunidad para los que amaba. Mientras la distancia entre los dos hermanos se acortaba, Jacob comenzó un ritual de humildad que dejó atónitos a sus propios seguidores. 7 veces se postró en tierra, hundiendo su rostro en el polvo del camino a medida que se acercaba a su hermano.
Cada vez que se levantaba para dar un paso más y volvía a arrodillarse, estaba reconociendo que no buscaba la victoria, sino la redención. El silencio en el desierto era absoluto, solo interrumpido por el sonido de las armaduras de los 400 hombres de Esaú, quienes observaban cómo el hombre que les había robado la bendición ahora se humillaba hasta lo más profundo. El encuentro, que pudo terminar en sangre, llegó a su punto de quiebre cuando Esaú, el guerrero traicionado, acortó los últimos metros a toda velocidad. Jacob cerró los ojos, esperando quizás el frío contacto del acero, sintiendo que aquel era el final que nadie olvidaría. Pero lo inesperado, lo que ningún testigo habría podido prever, rompió el suspenso del ambiente. Esaú no desenvainó su espada, en su lugar, corrió al encuentro de su hermano, lo rodeó con sus poderosos brazos y lo estrechó contra su pecho, besándolo con una fuerza que solo nace de 2 décadas de dolor contenido y amor fraternal. Allí, bajo el implacable sol, los dos hombres estallaron en un llanto que resonó en todo el valle. Eran lágrimas que lavaban años de odio, de planes de venganza y de noches sin sueño. El milagro no fue una intervención sobrenatural que destruyó al enemigo, sino la transformación de un corazón herido que eligió el abrazo sobre el golpe. En ese momento, Jacob comprendió que la gracia de Dios había operado de una manera que él nunca creyó posible. Había convertido a su verdugo en su refugio, y su temor a morir se disolvió en el calor de un perdón que no se puede comprar. Cuando el llanto finalmente cesó, Esaú levantó la vista y vio a la multitud de mujeres y niños que temblaban a pocos metros de distancia. ¿Quiénes son estos que vienen contigo?, preguntó con una voz que ya no cargaba el trueno de la amenaza. Jacob, con la voz quebrada pero llena de una nueva paz, respondió que aquellos eran los hijos que Dios, en su infinita misericordia, le había concedido a su siervo. La tensión se transformó en una procesión de humildad cuando las siervas, Lea, Raquel y todos sus hijos se acercaron uno a uno, inclinándose ante el tío que minutos antes temían como a un monstruo. Esaú, mirando las manadas de ganado y los regalos que Jacob había enviado por delante para aplacar su ira, preguntó con confusión por qué había tantas ofrendas. Jacob, mirándolo a los ojos con una sinceridad que nunca antes había tenido, le explicó que todo aquello era para hallar gracia ante sus ojos. El hermano mayor, aquel que pudo haber tomado todo por la fuerza, simplemente respondió: «Tengo bastante, hermano mío, que lo tuyo sea para ti». Era la declaración final de un hombre que ya no estaba atado por la carencia ni por el rencor del pasado. Pero Jacob insistió con una urgencia espiritual. Rogó a su hermano que aceptara sus presentes como una prueba de que la reconciliación era real. Sus palabras finales en ese momento fueron el eco de una verdad profunda: «He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has recibido con bondad». Jacob no solo estaba viendo a un hermano perdonador, estaba viendo el reflejo de la misericordia divina que lo había preservado a pesar de sus fallas. Al aceptar Esaú el regalo, el pacto de paz quedó sellado con la fuerza de un juramento sagrado. Así terminó la mañana que prometía ser el final de una genealogía y se convirtió en el comienzo de una leyenda de misericordia. La historia de Jacob y Esaú en aquel capítulo nos grita a través de los siglos que ninguna traición es tan profunda que la gracia no pueda cubrirla, y que el perdón no es una señal de debilidad, sino la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Aquel día, el desierto no bebió sangre, sino que fue testigo de cómo dos hombres caminaron juntos hacia un futuro que solo la intervención de Dios pudo haber redimido de las cenizas del odio. La historia de Jacob y Esaú no es solo el relato de un encuentro entre dos hermanos,
es el espejo de nuestra propia lucha interna entre el miedo y la fe. A menudo, pasamos años construyendo muros, huyendo de las consecuencias de nuestros errores y esperando que el pasado nos alcance con una espada en la mano. Creemos que nuestras fallas son tan grandes que solo el juicio puede esperarnos al final del camino, olvidando que el mismo Dios que permite el encuentro es el que prepara el corazón para la reconciliación. A veces, el mayor obstáculo para nuestra paz no es el enemigo que viene hacia nosotros con 400 hombres, sino la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos y confiar en que la gracia es real. Jacob pasó la noche luchando, cojeando de dolor y organizando sus defensas, sin darse cuenta de que la batalla ya había sido ganada en el ámbito espiritual. La verdadera libertad de Jacob no comenzó cuando Esaú lo abrazó, sino cuando decidió dejar de esconderse y dar el primer paso hacia la verdad, aunque ese paso lo hiciera sentir vulnerable y expuesto. El perdón que vemos en este desierto es una de las manifestaciones más puras de lo divino en la tierra. Perdonar no es olvidar que hubo una traición, sino decidir que el amor tiene más valor que el derecho a la venganza. Cuando Esaú corrió hacia su hermano, rompió las cadenas generacionales de odio que pudieron haber destruido naciones enteras. Nos enseña que el milagro más grande no es mover una montaña, sino suavizar un corazón de piedra que ha estado endurecido por el tiempo y el resentimiento. Al final del día, todos somos Jacob buscando un poco de gracia, y todos somos Esaú con la capacidad de ofrecerla. La reflexión más profunda que este capítulo nos deja es que ver el rostro de aquel a quien hemos herido, y ser recibidos con amor, es lo más cerca que estaremos en esta vida de ver el rostro de Dios. No importa cuán oscura sea tu historia o cuán grande sea tu deuda, siempre hay espacio para un nuevo comienzo cuando estamos dispuestos a cambiar la estrategia de la guerra por la humildad del abrazo. Que esta historia nos inspire a dejar de contar los agravios y empezar a contar las bendiciones. Que aprendamos que la verdadera victoria no es derrotar al otro, sino conquistar nuestro propio orgullo para permitir que la paz florezca donde antes solo había cenizas. Porque al igual que en aquel antiguo camino a Peniel, la luz del sol siempre sale para aquellos que, aunque caminen cojeando por las heridas del pasado, deciden avanzar con valentía hacia el encuentro con la misericordia. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón en profunda gratitud al contemplar la maravilla de tu obra en el Valle de la Reconciliación. Te damos gracias porque, cuando el hombre solo ve ejércitos y amenazas, tú ves la oportunidad de restaurar lo que estaba roto, recordándonos que no hay nudo de amargura que tu amor no pueda desatar ni herida tan antigua que tu mano no pueda sanar. Te agradecemos, Padre, por el valor que le diste a Jacob para enfrentar sus miedos y por la transformación asombrosa que operaste en el corazón de Esaú. Gracias por demostrarnos que el perdón es el regalo más grande que podemos recibir y entregar, y por enseñarnos que tu gracia siempre llega a tiempo para detener la espada y convertir el conflicto en un abrazo eterno de paz. Gracias, Dios, porque a través de esta historia entendemos que tú vas delante de nosotros preparando el camino, incluso cuando caminamos por el desierto de la incertidumbre. Te damos gracias por tu protección constante sobre la familia y por los dones que nos otorgas, reconociendo que todo lo que tenemos es fruto de tu infinita bondad y misericordia, la cual se renueva cada mañana como el sol sobre el Peniel. Finalmente, te damos gracias por el ejemplo de humildad que nos deja este encuentro, donde la victoria no fue para el más fuerte, sino para aquel que supo rendirse ante tu voluntad. Que esta oración sea un eco de nuestra gratitud por todas las veces que nos has salvado de nosotros mismos y por permitirnos ver tu rostro en el acto de amar y perdonar a nuestro prójimo. Amén.
Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.